Buenos días, buenas tardes. Que la paz de Dios sea con todos los que escuchan esta transmisión, nuestros amigos, oyentes, hermanos. Bueno, pues bienvenidos y estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Melquisedec. Disculpen que hemos tenido algunas fallas ahorita técnicas. Discúlpenos y recomenzamos. Bueno, pues son fallitas pues a veces inevitables. Pues ya llevamos ahorita un retraso de 25 minutos, pero bueno, con la ayuda del Señor Dios, todo va a salir bien en esta transmisión. Bueno, pues nuestro tema de hoy es los 12 apóstoles y está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanas no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Pues vamos a orar para pedirle al Señor Dios que nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos concedes llegar a esta hora de esta transmisión. Queremos pedirte que nos ayudes, bendito Dios, y que, Señor, nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Bueno, pues nuestro tema, como les decía, es los 12 apóstoles. Y se trata de aquellos 12 varones que escogió nuestro Señor Jesucristo para que predicaran su evangelio. Y bueno, pues estos 12 discípulos que continuarían con la labor de evangelización que nuestro Señor Jesucristo había comenzado y que llenarían a todo el mundo del evangelio, pues hasta llegar hasta nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, pues entonces vamos a ver a cada uno de estos varones que dice aquí en el versículo 2, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, bueno, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote que también le entregó. Bueno, ya sabemos que Judas Iscariote pues al último se apartó y los apóstoles nombraron a un suplente que sería Matías. Después nuestro Padre Celestial nombró finalmente a Saulo de Tarso, que sería el apóstol Pablo. Bueno, pues vamos a verlos a uno por uno. Pues como vemos están nombrados por parejas. Bueno, primero dice Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano. Aunque en realidad pues el primero fue Andrés, nada más que después sobresalió más Pedro y ocupó el primer lugar. Pero vamos a ver que el primero fue Andrés. En el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los 2 discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viéndolo seguirle, díceles: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, aquí está Andrés. Este va a ser el primero de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dice: era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los 2 que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón, o sea Pedro. Este ya fue el segundo de los discípulos, que después fue el primero. Y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo.
y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Bueno, pues aquí están en primer lugar los dos primeros discípulos, que son Andrés y Pedro. Bueno, pues estos dos, pues ya leímos que, Andrés primeramente era discípulo de Juan el Bautista. Después, pues fue también el apóstol Pedro. Bueno, pues ya fueron ahí los dos primeros. Y después de ellos, vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 2. Dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, luego Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Como vimos, pues están nombrados por parejas, y pues aquí ya está la segunda pareja, que son Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Jacobo y Juan. Primero fueron Andrés y Simón Pedro, y luego ahora Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Aquí está la segunda pareja. Bueno, vamos a ver en el Evangelio de Lucas capítulo 5, vamos a ver pues estas parejitas, los primeros discípulos, que fueron Andrés, Simón Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, vamos a ver en Lucas capítulo 5, versículo 1. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado, y asimismo a Jacobo y a Juan. Aquí están también Jacobo y Juan, que es la segunda parejita que ya leímos. Sí, porque nuestro Señor Jesucristo los mandó predicar de 2 en 2, entonces esas parejas se fueron conformando y finalmente quedaron definidas. Entonces, esta es la segunda pareja del versículo 10, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Bueno, pues fue ahí el principio de una vida nueva para estos pescadores: Andrés, Simón, Jacobo, Juan. Sí, bueno, Juan, pues como quien dice, que da su testimonio de cómo lo que fue conocer al Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios lo haya designado para que fuera su discípulo. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, escribe Juan, precisamente, uno de los 4 primeros discípulos o apóstoles que fueron después. Juan, capítulo 1 y versículo 1, vamos a ver, pues el testimonio de Juan, el apóstol, pues al conocer a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces dice aquí en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, todo lo que llegó a entender Juan el apóstol
acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesucristo, para que todos creyesen por Él. No era Él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Aquel era la luz verdadera, Jesucristo, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Bueno, pues todo esto alcanzó a contemplar, a entender este varón Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pues fue para él un cambio de vida completamente radical. Y vamos a ver también acá en Evangelio de Marcos, capítulo 3. Bueno, aquí se vuelven a mencionar a los discípulos. Dice en Marcos capítulo 3 y versículo 14, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios, a Simón al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, a Juan hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. A estos dos, a Jacobo y a Juan, dice que les apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. Qué raro, ¿por qué les llamaría Boanerges, hijos del trueno? Pues a lo mejor porque conocía su carácter violento e impulsivo que tenían estos dos, lo cual vamos a ver ahorita. Pero bueno, por lo pronto ya fueron nombrados, ya fueron designados, ya fueron también llamados Boanerges, hijos del trueno. Y aquí mismo en el capítulo 5 de Marcos, vamos a ver que 3 de estos 4 que acabo de mencionar, 3 de ellos que fueron Simón Pedro y Jacobo y Juan, ocupaban un lugar privilegiado, como que eran los más cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Claro, todos andaban con Él, pero estos 3 como que eran los más allegados. Y esto vamos a verlo aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 22. Marcos 5, 22 dice, y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrá las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha
tocado mis vestidos. Y le dijeron sus discípulos, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo, tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió, vamos a poner atención en este versículo 37, y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Estos tres. Versículo 38, y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho, y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba, y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Luego la muchacha se levantó y andaba porque tenía 12 años y se espantaron de grande espanto. Bueno, pues hasta ahí nada más. Vemos que entró nuestro Señor Jesucristo donde estaba la muchachita pues muerta y dice que a 3 de sus discípulos los llamó para que entraran con él, a Pedro y a Jacobo y a Juan. Bueno, pues qué bueno que estos 3 apóstoles eran como más ahigados, como que, bueno, pues por algo, no sé por qué sería. Bueno, el Señor, como dice por ahí en un versículo, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Bueno, pues Él tiene sus designios. Y también acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, a ver, vamos a ver. Mejor lo vamos a ver en Marcos capítulo 9. En ambos está este relato. Vamos a verlo en Marcos capítulo 9. Como aquí también nuestro Señor Jesucristo designa a estos 3 como sus más allegados. En Marcos capítulo 9, versículo 1, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo con potencia. Les dice, hay algunos de los que están aquí, o sea, estaban los 12, les dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Versículo 2, y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan, a ellos 3 nada más, y los sacó aparte solos a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. A estos 3, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías como Moisés, que hablaban con él, con Jesucristo. Bueno, entonces dice, respondiendo Pedro, dice a Jesús, Maestro, bien es que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno y para Moisés otro y otro para Elías, porque no sabía lo que hablaba, porque estaban espantados. Y vino una nube que les hizo sombra y una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hasta ahí nada más. Bueno, esto es la transfiguración. A 3 de los apóstoles llevó nuestro Señor Jesucristo para mostrarles su gloria, y ya sabemos que fueron Pedro y Jacobo y Juan. Bueno, pues estos 3 privilegiados, diría yo. Bueno, pues qué bueno. Pero vamos a ver algo que sucedió aquí mismo en el Evangelio de San Marcos, ahora el capítulo 9, bueno, estamos en el 9, pero ahora versículos 38, vamos a ver qué pasó aquí con esta parejita que estamos viendo de Jacobo y Juan.
Versículo 38, Marcos 9:38, y respondióle Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, pues según ellos, que pues vieron por ahí a alguien que andaba predicando en el nombre de Jesús y echando fuera demonios, pero no andaba con ellos, no se juntaba con ellos y se lo prohibieron. Dirían, pues ¿por qué anda copiándonos o qué anda haciendo? Se lo prohibieron, pero Jesús dice, eso no está bien, porque bueno, pues si anda haciendo la misma labor que nosotros, pues está bien, déjenlo, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, pues que esperaban quedar bien, pero quedaron mal. Y también acá en el capítulo siguiente, Marcos capítulo 10, versículo 35, Marcos 10, 35, bueno, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús llamándolo les dice, sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes y se enseñorean de ellas, y los que entre ellos son grandes tienen sobre ellos potestad, mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vaya, pues que querían que sentarse uno a su derecha, otro a su izquierda. No, pues no saben lo que están diciendo, porque les dijo, no sabéis lo que pedís, no saben eso, no saben ni lo que están diciendo, pues no saben porque como que uno a la derecha y otro a la izquierda, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, el de la derecha pues le iba a ir bien, pero al que le tocara a la izquierda, no, pues a la izquierda, los que van a estar a la izquierda, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no lo vamos a ver, está ahí en Mateo capítulo 25. A los de las derechas les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les va a decir, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Y podía haberles dicho el Señor, ¿todavía quiere estar uno de ustedes a la izquierda? Claro que no, pues no sabían lo que estaban diciendo. Entonces, ¿por qué no mejor dejar que el Señor haga las cosas como son correctas? Bueno, y también les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. O sea, estaban bien decididos, o sea, lo que sea, pero queremos eso que te pedimos. Y les dice, no, muchachitos, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y del bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, o sea, el bautismo de fuego. Pero
pero que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra no es mío darlo, sino a quienes está aparejado, o sea, por Dios. Eso no me corresponde a mí, eso depende del Padre Celestial. Entonces, bueno, pues ya quedaron mal otra vez, ya van dos. Según quieren quedar bien, quedan mal. A ver, otra ocasión por acá en el Evangelio de Lucas capítulo 9, en el versículo 51, Lucas 9, 51, y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no le recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Bueno, ya sabemos que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, entonces dijeron, aquí no entra. Si va para Jerusalén, entonces no va para Samaria, o para Samaria o para Jerusalén. Bueno, pues esto les disgustó a los Boanerges, a los hijos del trueno. Con razón el Señor les llamó hijos del trueno. Pues vaya que eran un poco violentos o impulsivos. Versículo 54 dice, y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Ay, tenían ganas de matarlos a todos por no recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces volviéndose él les reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ¿qué espíritu tienen en este momento? ¿De furia o de perdón o de qué? Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vaya, pues que les dio su buena reprimenda, como que caiga fuego sobre ellos, matarlos a todos. No, ¿qué te pasa? No. Entonces, bueno, pues los reprendió el Señor nuevamente. Bueno, pero vamos a ver, yo creo que ya de tanto que los reprendía, ya mejor dijeron, ya mejor no vamos a decir nada porque todo nos sale mal. Pero esta vez rompieron su mutismo. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, sí, ya se habían propuesto, ya mejor no decir nada, pero esta vez no pudieron quedarse callados. Juan capítulo 13, en el versículo 20. Bueno, aquí está dando instrucciones nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles antes de irse al cielo. Dice Juan capítulo 13, versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo dicho esto, Jesús fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. ¿Qué? Dirían ellos. ¿Uno de nosotros 12? Pues no lo creemos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno de nosotros sea un traidor? Versículo 22. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. ¿Cómo es posible que entre nosotros haya un traidor? Versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Aquí vamos a detenernos un poquito. Uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. Bueno, aquí no menciona quién era ese discípulo. Bueno, pues era Juan,
el que escribe este evangelio. El que escribe el evangelio de Juan, pues era el discípulo amado, pero cosa curiosa, bueno, pues en todo el evangelio nunca pues no se menciona a él como alguien importante. Entonces, nada más dice aquel discípulo al cual Jesús amaba. Qué lindo ha de ser esto, sentirse amado por el Señor Jesucristo. No sé si usted, amigo, hermano, oyente que me escucha, se siente amado del Señor. Qué bueno es sentirnos amados, saber que el Señor nos ama, saber tantas bendiciones que nos da el Señor. Sabemos que Él intercede diariamente por nosotros. En este momento está intercediendo por nosotros. Y si está intercediendo ante el Padre Celestial por nosotros, es porque nos ama. No sé si usted, amigo, hermano, oyente, lo ha comprendido. Esto es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues Juan se sentía amado por el Señor y decía al cual el Señor amaba. Ojalá un día pueda yo decir el predicador al cual Jesús amaba. Bueno, el Señor nos ama a todos, pero hay algunos que el Señor los ama de una manera especial, según dice por allá a ver, vamos a verlo. No pierdan esta cita y vamos a ver en Proverbios capítulo 8. Sí, el Señor ama a todos. Sí, porque a todos, por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero hay algunos a los que ama de una manera especial. Yo quisiera ser uno de ellos. Y usted también, amigo, hermano, amiga, oyente, hermana, podemos ser también de ese grupo selecto que eran Pedro y Jacobo y Juan. A ver, dice aquí en Proverbios capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Aleluya. Entonces yo puedo ser amado del Señor Jesucristo si lo amo como Él me ama. Entonces, qué bueno que seamos de los amados del Señor. Bueno, regresamos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 23. Aquí está escribiendo Juan el apóstol. Dice, y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado en el seno de Jesús. Sí, siempre se sentaba ahí junto a él. Y bueno, pues le gustaba recostarse en el seno de Jesús. Bueno, era para él algo grandioso, claro, para cualquiera de nosotros sería algo grandioso. Versículo 24, a este pues hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Sí, ¿quién es el que te va a entregar? Versículo 26, respondió Jesús, aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Porque los unos pensaban que porque Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Mas como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya noche. Bueno, aquí es donde Juan rompe su mutismo y le pregunta, Señor, ¿quién es? ¿Quién es, Señor? Aquel es a quien yo diera el pan mojado. Discretamente lo dio a Judas. Bueno, a todos les dio pan, el pan de la Santa Cena, pero a Judas se lo dio mojado, para que supiese que sabía nuestro Señor Jesucristo qué es lo que estaba tramando.
Judas. Bueno, vamos a pasar al Evangelio de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vamos a ver que de ahí, pues ya de donde tomaron la Santa Cena, ya se fueron al huerto de Getsemaní, en Marcos capítulo 14, a orar. Bueno, siempre iban ahí, pero esta vez era una vez muy especial. Marcos 14, versículo 32, Marcos 14, 32, y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Acuérdense que era de noche, serían tal vez las 9 de la noche, no lo sé, pero más o menos. Entonces era de noche, y dice, y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro, y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. Otra vez a los tres más allegados, a los tres que andaban siempre más cerca de él. Bueno, dice, y comenzó a atemorizarse nuestro Señor Jesucristo y angustiarse. Y les dijo, está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad. Bueno, hasta cierto punto ellos no entendían qué estaba sucediendo. Nuestro Señor Jesucristo sí sabía, porque Él sabe todas las cosas. Sabía que muchos ya venían para arrestarlo y para crucificarlo. Ellos no sabían. Entonces Él les dice, está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, o sea, Papito, todas las cosas a ti son posibles. Traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, o sea, a los tres discípulos. Y vino y los halló durmiendo, o sea, según que les dijo que oraran, pero ellos en lugar de orar se quedaban dormidos. Y vino y los halló durmiendo y les dice, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras, y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez, o sea, 3 horas estuvo orando nuestro Señor Jesucristo, y les dice, dormid ya y descansad, basta, la hora es venida, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Era de noche, vinieron a arrestarlo. Levantaos, vamos, he aquí el que me entrega está cerca. Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, etcétera. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo fue entregado. A ver, voy a seguir leyendo. 44, y el que los entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle y llevadle con seguridad. Y como vino, se acercó luego a él y le dice, maestro, y le besó. Entonces ellos echaron en él sus manos y le prendieron, y uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como al ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme, cada día estaba con vosotros y enseñando en el templo, y no me tomasteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces, dejándole todos sus discípulos, huyeron.
Bueno, esto ya lo sabía nuestro Señor Jesucristo. Esto estaba profetizado, creo que es en Zacarías capítulo 12. Hiere al pastor y se derramarán las ovejas. Sí, sabía nuestro Señor Jesucristo. Él mismo les había dicho a los discípulos, yo sé que me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aleluya, bendito Dios. Bueno, se fueron, huyeron, se escondieron y ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y ellos estaban allí encerrados, huyeron. Pero uno de ellos, o sea Juan, el discípulo amado del Señor, tuvo la valentía, el valor de salir de ese encierro e ir a buscar al Señor Jesús. Y bueno, pues lo encontró crucificado. Vamos a verlo acá en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Versículo 26, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado y llegó Juan 19, 26, dice, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Bueno, pues se le encargó a su discípulo Juan, le encargó a su mamá carnal, se la encargó y bueno, pues Juan, que era el único discípulo que estaba ahí presente, el único que se atrevió a desafiar el peligro, el único, bueno, pues le hizo este encargo al Señor y bueno, pues nuestro Señor Jesucristo finalmente murió. Y vamos a ver en el capítulo 20, de aquí mismo Juan capítulo 20, y el primer día de la semana María Magdalena vino de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro, entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús y les dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro, o sea Juan, el amado del Señor. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro, siguiéndole, y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre la cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no sabían la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pues vaya que les dieron una noticia pues inesperada. Se han llevado al Señor del sepulcro. O sea, alguien sacó su cuerpo. No, nadie sacó su cuerpo. Él salió solo porque resucitó, bendito Dios. Claro, y no sabían o no entendían, aunque ya les había dicho muchas veces el Señor, pero pues se antojaba algo increíble todo lo que les decía. Bueno, pues sí. Entonces, como llegó María y no lo encontró, entonces fue a avisar que se han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salió Pedro y el otro discípulo, vinieron al sepulcro y corrían juntos, pero corrió más Juan. Parece que era el más joven de los discípulos. Bueno, pues llegó primero y entró. Y pues sí, constató que efectivamente no estaba.
Dice en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces creyó. Bueno, pues qué bueno que haya creído, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí mismo en Juan, aquí mismo, pero ahora el versículo 19. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, o sea, domingo, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre también, así yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo, a los que remitiere los pecados les son remitidos, a quienes los retuviere serán retenidos. Bueno, hasta ahí nada más. Entonces aquí pues vemos que el Señor se aparece a ellos, está ya por despedirse, está ya por retirarse. A ver, vamos a ver el capítulo 21 de aquí mismo. A ver, vamos a ver, versículo. A ver, primero aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo con Pedro en Juan 21, 18. Y le dijo a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dícele, sígueme. Esto le dijo a Pedro. Y Pedro como pues vio que a Juan no le encargaba nada. Versículo 20, volviéndose Pedro ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? O sea, a él, Señor, ¿qué le vas a encargar? A mí ya me encargaste todo eso, pero a él, dícele Jesús, versículo 21. Así que Pedro vio dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Dice Jesús, si quiero que él quede hasta que yo quiera, ¿qué a ti? O sea, ¿a ti qué? Sígueme tú. ¿A ti qué te interesa lo de los demás? A ti, a lo tuyo, a lo que te encargué. Sígueme tú. Salió entonces dicho entre los hermanos que aquel discípulo no había de morir, mas Jesús no le dijo no morirá, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, o sea, el que escribió este evangelio, el evangelio de Juan, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Bueno, eso en cuanto a Jacobo y Juan. Pero vamos a seguir viendo acá en la lista de los que leímos aquí en Mateo capítulo 10, que son primero Simón, que es dicho Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe y Bartolomé. Bueno, ahora vamos a ver a Felipe y Bartolomé en el Evangelio de Juan 1:44. Juan 1:44. Vamos a ver a Felipe y Bartolomé. Bueno, se mencionan estos dos. Ya sabemos que se mencionan de par en par, de dos en dos. Aquí vemos a Felipe. Juan 1:44, y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael. Aquí está Felipe y Natanael, que van a ser otros discípulos del Señor. Dice, era Felipe de Betsaida, 44, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael. Bueno, aquí se le llama Natanael, pero en otros evangelios se llama Bartolomé. Dice, Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vio venir hacia Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Bueno, esto es en cuanto a Felipe y Natanael. ¿Quién sigue? Tomás. Sí. Tomás y Mateo. A ver, vamos a ver a Tomás aquí en Evangelio de Juan, capítulo 20. Bueno, Mateo se hizo famoso por aquella frase que dijo, si no lo veo, no lo creo. Bueno, algo parecido. Bueno, vamos a leer en el versículo 24, Juan 20, 24. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y el Señor les dijo, y él les dijo, o sea, Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, pues qué bueno que nosotros creamos sin ver. No necesitamos ver para creer. Por eso es la fe, para creer. No necesitamos ver para creer. Bueno, vamos a ver también a Mateo, en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. En el versículo 9. Y pasando Jesús de ahí vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. Y se levantó y le siguió. Bueno, ya después dice que hasta una fiesta le hizo Mateo de gusto, porque siendo un publicano, cobrador de impuestos, el Señor Jesús lo llama para que sea su discípulo. Estaba contento por eso. Después lean en Lucas 5:29 que hizo una fiestota por ese llamado de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver también a Jacobo, hijo de Alfeo. Bueno, es de la lista que leímos aquí en Mateo 10. Sí, en Jacobo, hijo de Alfeo, y le veo por sobrenombre Tadeo. Bueno, de ellos no se nos dice gran cosa en los evangelios, pero bueno, pues sabemos que todos ellos hicieron la voluntad del Señor, y también Simón el cananita, y finalmente Judas Iscariote, que también le entregó. Bueno, pues Judas se apartó, luego los apóstoles nombraron a Matías, luego nuestro Padre Celestial nombró a Saulo de Tarso, que fue el apóstol Pablo. Pero vamos a ver aquí en Mateo capítulo 19, lo que habló nuestro Señor Jesucristo acerca de
sus discípulos. En Mateo capítulo 19, versículo 27, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos para los 12 discípulos, un trono para cada uno. Como reyes, sí, cada uno para una tribu de Israel, son 12 tribus. Bueno, pues van a ser reyes de Israel, sí, esto pues va a ser al final. Y bueno, pues esto es lo que Dios tiene preparado para ellos. Y también en Juan capítulo 20, vamos a ver en Juan capítulo 20, que este grupo de 12 apóstoles, pues en el versículo 21, dice: entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Precisamente eso es lo que quiere decir apóstol enviado. Y así como me envió el Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, o sea, Él es el principal apóstol, el principal enviado, yo también los envío a ustedes. Igual, el Padre lo mandó al Hijo con una misión, ahora ustedes tienen una misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lucas capítulo 22, Lucas 22, Lucas capítulo 22. Y versículo 28, lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles: empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, pues eso está reservado para los 12 apóstoles. Eso no podemos nosotros incluirnos ahí, porque ellos fueron los pioneros del Evangelio, los primeros, después de nuestro Señor Jesucristo, los primeros que predicaron el Evangelio, y por ellos llegó el Evangelio hasta nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, pues entonces vamos a leer otra vez en Marcos capítulo 16, que el Señor les encargó en el versículo 15, Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, entonces, claro, ellos serían los pioneros. Después vendrían otros, continuando esa labor, y después otros, y después otros, y así el Evangelio llegó hasta nosotros. Y ahora nosotros tenemos que transmitirlo para que cuando ya no estemos nosotros, aquellos sigan predicando, evangelizando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios quiere que todos se salven, Dios quiere que toda la gente se salve. Bueno, qué bueno que Dios quiere que toda la gente se salve. Vamos a terminar con Lucas capítulo 24, último versículo, Lucas 24, ya que acabó de darles instrucciones a sus apóstoles. Versículo 50, Lucas 24,
50, y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Vaya, pues esta fue la despedida. Se fue a nuestro Señor Jesucristo. Dice que alzando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía fue llevado al cielo lentamente, y ellos ahora sí que se quedaron viendo al cielo hasta que ya se perdió de vista, pero recordando aquellas palabras que el Señor les había dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y seguramente que esa frase que les dijo, vendré otra vez, resonaba en su mente. Sí, se estaba yendo, pero algún día regresaría, y nosotros también eso creemos, que un día el Señor va a regresar. Bendito sea el Señor. Vamos a orar cerrando nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra divina. Señor, gracias. Y gracias por tu Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo del cielo, y que difundieron tus apóstoles, y que ha llegado hasta nosotros. Ayúdanos también nosotros a compartirlo, para que otros también conozcan que tú eres el único Dios vivo y verdadero, y Jesucristo el único Salvador del mundo, y que se salven, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Y quiero leer la bendición apostólica. Hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor,